Buenos días, licenciada. Soy la estudiante Wendy Segovia Rojas y hoy voy a hablar sobre lo que sería la temperatura. La temperatura corporal es un signo vital que representa el equilibrio entre el calor producido por lo que sería el organismo y la pérdida de calor a través de diferentes manifestaciones fisiológicas. Los objetivos serían obtener la temperatura corporal interna y detectar precozmente disfunciones orgánicas manifestadas a través de lo que serían las alteraciones térmicas. Los principios científicos nos dicen que los mecanismos fisiológicos para la temperatura están gobernados por los centros nerviosos que se encuentran en el hipotálamo. También nos dicen que la temperatura corporal es un equilibrio entre el calor producido por los tejidos y la pérdida de calor hacia el ambiente. Y por último, que la eliminación del calor en el cuerpo se produce a través de la sangre circulante, de la piel, pulmones, riñones e intestino. El material y equipo que vamos a necesitar sería la bandeja, el termómetro oral, axilar o rectal, depende qué tipo de control de temperatura vamos a hacer. Después necesitaríamos un bolígrafo rojo, torundas de algodón, riñonera, el cuadro térmico, las bolsas para desperdicio y un lubricante sólido, que sería líquido. El control de la temperatura oral. Este consiste en medir la temperatura corporal en la cavidad oral mediante el uso de un termómetro. Para eso vamos a tener el siguiente procedimiento, lo que sería primeramente el lavado de manos, que sería antes y después del procedimiento. Después prepararíamos el material y lo trasladaríamos a la unidad del paciente. Después vamos a informar al paciente sobre el procedimiento y vamos a solicitar su colaboración. Después sacaríamos el termómetro de la solución antiséptica, luego limpiaríamos con la torunda de algodón en movimientos rotatorios desde el bulbo hacia el extremo distal. Vamos a tomar el termómetro por la parte contraria al bulbo y bajar el mercurio a lo que sería 35 grados Celsius. Luego vamos a introducir el termómetro en la cavidad oral debajo de la lengua y vamos a pedir que cierre la boca y no muerda el termómetro. Luego vamos a mantener el termómetro 3 minutos en la cavidad oral. Luego de eso vamos a retirar el termómetro y vamos a limpiar el área hacia el área contaminada. O sea, vamos a limpiar el área limpia hacia lo que sería el área contaminada. Luego vamos a realizar la lectura correspondiente. Después de eso vamos a bajar el mercurio de termómetro, o sea, agitando el mismo. Luego vamos a lavar, desinfectar y secar el termómetro. Luego vamos a retirar el material utilizado durante el procedimiento. Y por último vamos a registrar el procedimiento en la hoja de cuadro térmico. Las recomendaciones sería, por decir, si el paciente ha tomado líquidos fríos o calientes, debemos esperar 15 minutos antes de controlar la temperatura. No debemos controlar la temperatura oral a pacientes que estén inconscientes, que hayan tenido una cirugía en la cavidad oral o nariz, ante la presencia de náusea. También no podemos controlar la temperatura a neonatos, lactantes y a otros pacientes que no colaboran con el procedimiento. El personal que realiza el procedimiento debe permanecer observando al paciente hasta concluir el procedimiento para evitar lo que serían los accidentes. Y el parámetro normal de la temperatura oral llegaría a ser lo que es de 36 grados Celsius a 37.5 grados Celsius. Luego vamos a tener lo que sería el control de la temperatura rectal. Este va a consistir en medir la temperatura en la región anal mediante el uso de un termómetro. Para esto vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primeramente, el lavado de manos antes y después de cada procedimiento. Vamos a preparar el material, trasladarlo a lo que sería la unidad del paciente. Vamos a informar al paciente el procedimiento. Vamos a mantener la individualidad del paciente. Vamos a colocar al paciente en posición de cúbito lateral. Luego nos vamos a poner guante y vamos a separar los glúteos para visualizar lo que sería el orificio anal. Después de eso vamos a introducir el termómetro
en el esfínter anal con movimientos rotatorios de 2 a 3 centímetros. Obviamente antes de eso vamos a usar previa lubricación, ¿no? Luego vamos a sujetar el termómetro presionando con ambos glúteos por espacio de 1 a 2 minutos. Y vamos a retirar el termómetro, limpiar el área limpia hacia la contaminada y luego de eso realizamos lo que sería la lectura correspondiente. Bajamos lo que sería el mercurio y obviamente lo agitamos, ¿no? Para que baje. Y después de eso vamos a lavar, desinfectar y secar el termómetro. Claro que después de eso vamos a registrar el procedimiento en la hoja de cuadro térmico. Las recomendaciones para el control de la temperatura rectal es, digamos, en esa vía no debemos realizar a los pacientes que tengan trastorno psiquiátrico, diarrea, hemorroides o cirugías rectales, ¿no? O perianales. También el parámetro normal de la temperatura rectal es de 36.5 grados Celsius a 37.5 grados Celsius. Control de la temperatura axilar. Consiste en medir la temperatura corporal en la región axilar mediante el uso de un termómetro. Los materiales que vamos a utilizar a continuación es un termómetro, guantes estéril, gasa estéril, desinfectante, hoja de cuadro térmico y un lapicero rojo. El procedimiento: hay que lavarse las manos previamente y ponerse los guantes. Hay que informar al paciente sobre el procedimiento y solicitar su colaboración. Comprobar si la axila está húmeda. Si es así, hay que limpiar y secar con una gasa estéril. Colocar el bulbo del termómetro en la axila y cruzar el antebrazo del paciente. Hay que mantener durante el tiempo correspondiente dependiendo del termómetro utilizado. En este caso, al ser digital, será hasta que pite el termómetro. Y por último, retiramos el termómetro. Hay que hacer la lectura y anotar los resultados en la gráfica. Las recomendaciones para tomar el control de la temperatura axilar. Tenemos que esta técnica no debe ser realizada en pacientes que tengan lesiones en la piel. Debemos asegurarnos que la axila del paciente esté limpia y seca. Y bueno, el parámetro normal de la temperatura axilar es de 35.5 grados Celsius a 37 grados Celsius. Hola, mi nombre es Oshin Doris Lutina Ignacio, estudiante de la Universidad Aquino de la carrera de licenciatura en enfermería, segundo semestre. Bueno, en esta mañana yo les voy a explicar sobre el pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es un salto palpable del flujo sanguíneo. Objetivo: valorar la actividad cardíaca mediante el control de las pulsaciones arteriales. Obtener mediante el conteo las veces que late el corazón durante un minuto. Principio científico. El pulso se va a manifestar de acuerdo a las vibraciones en la arteria originaria por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Ya sea un pulso normal o un pulso anormal, tenemos que contar durante un minuto para determinar el tiempo entre latido y latido. Las situaciones ambientales y emocionales va a alterar el pulso. Las alteraciones del pulso están la taquicardia, que son pulsaciones mayores de 100 latidos por minuto. La bradicardia son pulsaciones menores de 50 latidos por minuto. La débil o filiforme son pulsaciones difíciles de percibir. La arritmia son pulsaciones que se producen en intervalos desiguales, que son débiles o irregulares. Tenemos los valores que son entre recién nacidos tienen que tener una pulsación de 140 a 160, los niños
de 80 a 100, los adultos de 60 a 80 y los adultos mayores de 60. Los lugares en donde podemos tomar el pulso es en el en el temporal, en el carotinio, en el humeral, en la radial, en la femoral, en el pedio y en la tibial posterior. Eso sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Karen Rivera Soto, soy estudiante de la Universidad Aquino Udabol, subsede Santa Cruz de la Sierra, de la carrera de licenciatura de enfermería segundo semestre, con la materia de enfermería general, licenciada Giovanna Mendoza. Hoy vamos a hablar acerca de la frecuencia respiratoria. Como estamos avanzando signos vitales, vamos a desplazar esto, ¿no es cierto? Para esto tenemos que saber primeramente qué es la respiración. La respiración es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y las células de nuestro organismo. Nuestro objetivo para esto es valorar el estado general del paciente, ¿no? Después de esto vamos a tener que conocer las características de la respiración de nuestro paciente para ayudar y determinar la frecuencia respiratoria para el historial clínico de nuestro paciente. Y también valorar o descubrir si hay alguna patología de su respiración de nuestro paciente, ¿no? Como principio científico, las células necesitan un aporte adecuado de oxígeno, ¿no? Y que la ventilación pulmonar es llevada a cabo por los músculos diafragmáticos y torácicos. La respiración es controlada por los centros respiratorios del bulbo raquídeo y el puente del cerebro, que en eso se llevan a cabo las dos fases, que son la inspiración, que es la entrada de oxígeno, y la expiración, que es la salida del dióxido de carbono. El oxígeno puede llegar a los alvéolos a través de la boca o a través de la nariz, que luego pasa por la faringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, donde ahí sucede el intercambio gaseoso, ¿no? También la frecuencia respiratoria puede variar por la edad del individuo o por el estado en el que se encuentra. Si está en reposo va a ser un poquito menos, ¿no? Y si está en constante movimiento va a ser un poquito más. Los materiales a utilizar para medir la frecuencia respiratoria va a ser bolígrafo verde, que es el más utilizado, ¿no? Después vamos a tener el estetoscopio y por último vamos a tener que es el reloj con segundero para poder medir el tiempo en el que la respiración, ¿no? El procedimiento va a ser que primeramente tenemos que lavarnos las manos, eso nunca tenemos que olvidar, ¿no? Es lo primordial. Luego de eso vamos a tener que preparar el material y llevar a la unidad del paciente. Luego tenemos que informar al paciente el procedimiento del que vamos a realizar, ¿no? Y poner en una posición confortable, siempre respetando su privacidad del paciente. Luego vamos a proceder a controlar el tiempo en el que y contar cuántas veces en un minuto el tórax se ha extendido, ¿no? Ha ascendido y ha descendido. Eso va a ser el control de la frecuencia respiratoria. Luego de esto vamos a valorar cómo ha sido su frecuencia respiratoria, ¿no? Si ha sido muy alterada o muy bajo. Y tenemos que dejar al paciente, ya después de esto, tenemos que dejar al paciente en una posición cómoda para él. Luego tenemos que retirar el material que hemos utilizado y por último tenemos que anotar en la hoja del cuadro térmico cuánto ha sido su respiración de aquel paciente. Las alteraciones de la respiración son la disnea, que es la dificultad para poder respirar,
Después tenemos la taquipnea, que es el aumento de la respiración normal. Luego está la bradipnea, que es la respiración lenta y regulares también. Después está la apnea, que es breve, en un periodo durante el cual cesa, ¿no?, la respiración. Después tenemos que es la ortopnea, que es la incapacidad para poder respirar cuando el paciente está en una posición dorsal. Y por último tenemos que es la Cheyne-Stokes, que es cuando se inicia con una respiración lenta y con poca profundidad, ¿no?, que luego gradualmente se va haciendo como una apnea. Luego tenemos que los valores normales de la respiración son, ¿no?, que de los recién nacidos es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Luego de los niños son de 20 a 30 latidos por minuto. Y tenemos de los adultos que es de 18 a 24, que es el valor normal de respiraciones por minuto. Y por último, que son de los adultos mayores, que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y las recomendaciones serían, ¿no?, que si hay, en caso de que sea alguna alteración de la respiración, siempre preguntar al paciente si tiene algún dolor, ¿no?, y que la respiración se debe tomar luego de tomar el pulso al paciente. Hola, muy buenas noches. Yo me llamo Yandira Rafael Tiquia. Les voy a explicar a continuación de los signos vitales, que sería la presión arterial. La presión arterial mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias, ya sea muy altas o muy bajas, que pueden causar problemas. Su presión arterial tiene dos números. El primer número es la presión cuando el corazón late y bombea hacia la sangre. El segundo es cuando el corazón está en reposo entre los latidos. Ahora, los objetivos de la presión arterial es identificar las variaciones en la presión arterial en cada paciente, colaborar en el diagnóstico y tratamiento del paciente, detectar las alteraciones en el funcionamiento cardiovascular, proporcionar al paciente la atención adecuada de acuerdo a las variantes encontradas en la presión arterial. Y por último, colaborar en el diagnóstico médico y administrar el tratamiento específico. Rangos de los signos vitales. Los rangos normales para una persona normal, en adulto sano, serían entre la presión arterial, que sería 90 a 60 milímetros por mercurio, hasta 120 a 80 milímetros por mercurio. Su respiración es normal de 12 a 18 y su pulso es de 60 a 100 latidos por minuto. Y por último, la temperatura normal de una persona sana es a máximo 36 hasta 37 mínimo. Ahora les voy a explicar los principios científicos de la presión arterial. La presión arterial se eleva proporcionalmente al aumento del flujo sanguíneo y a las resistencias de las arterias. Cada energía del torrente intravascular, intervascular va y deficiente impresión de las arterias que elevan la presión arterial. El temor, la angustia, el ejercicio, la edad, la pérdida de volumen sanguíneo y el estado de choque modifican la tensión arterial. Y por último, los vasos arteriales va por su propiedad de elasticidad y que se estrechan y que se contraen, permitiendo así la circulación de la sangre.
El equipo para estar bien preparados por los signos vitales sería el estetoscopio auricular, baunómetro de reloj con brazalete, ya sea mercurio o digital, el formato de enfermería para su registro y por último el lapicero de color de acuerdo al turno. Las recomendaciones de la presión arterial sería realizar la asepsia de las olivas del estetoscopio con una toronda alcoholadas para protegerse contra las infecciones cruzadas y asegurarse del buen funcionamiento de los aparatos. Muchas gracias. Buenos días, licenciada Giovanna Mendoza. Mi nombre es Johnny Arquipa Cantuta. Soy de la Universidad Udabol. Estoy en la carrera de enfermería, segundo semestre. Yo le voy a explicar de la hipertensión arterial. El concepto es la fuerza que ejerce de la sangre contra las paredes de los vasos arteriales al ser bombeado por el corazón. Objetivo, determinar si los objetivos de la presión arterial es inferior o igual a 135 sobre 85 milímetros de mercurio. Identificar las variaciones de las presiones sistólica y diastólica. Principio científico: dentro de los límites fisiológicos, el corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia él, sin crear estancamiento sanguíneo excesivo en los vasos. Procedimiento: número 1, no conversar. Número 2, apoyar el brazo a la altura del corazón. Número 3, colocarlo el manguito en el brazo sin ropa. Número 4, usar el tamaño del manguito adecuado. Y número 5, apoyar los pies. Número 6, no cruzar las piernas. Número 7, tener la vejiga vacía. Y número 8, apoyar la espalda. La presión arterial es de 130/85. Eso sería todo. Ya, bueno, ahora les vamos a enseñar a hacer cómo se rellena un cuadro térmico. Por lo general, primero tenemos que rellenar los datos del paciente. En el apellido paterno voy a poner mi nombre, Lutina. En el apellido materno voy a poner el apellido de mi madre.
En el nombre pondremos el nombre completo del paciente. Aquí en el centro hospitalario vamos a poner la Caja Nacional de Salud. En el servicio pondremos servicio de cardiología. Piso 2, sala 223 y la cama 100. La fecha de ingreso vamos a poner 19. Ya. En aquí pues vamos a poner la fecha del día. Bueno, aquí vamos a poner la fecha de hoy día, 18 de noviembre del 2021. Ahora, aquí nos pide que pongamos la respiración, el pulso, la temperatura y la presión arterial. En esta parte vamos a rayar una línea en medio del cuadrado con el color respectivo que merece. Por ejemplo, la respiración lo vamos a realizar de color verde. El pulso de color azul. La temperatura de color rojo. Una vez rayada, aquí tenemos nuestros datos de los signos de nuestro paciente, los signos vitales. Vamos a empezar a graficar. Primero vamos a graficar la respiración, que nos dice que tiene 15 respiraciones por minuto. La respiración, el cuadrito, va a valer 2 puntos cada cuadrito. Y aquí nos dice que hay 10, pues si subimos 2 cuadros sería 14 más 1, 15. En medio de este cuadradito vamos a ir graficando, que sería en forma de X. Ahora el pulso, aquí nos pide que grafiquemos 80 grados. Va a ser de forma redonda su gráfico. La temperatura nos pide que es 36. Y la temperatura, su gráfico va a ser en forma de triángulo, de esta manera. Ahora vamos a ir rayando. Vamos a ir uniendo de esta manera. Así. En la parte de la presión arterial vamos a poner aquí con un color negro, 120/65. En esta parte micción vamos a poner si nuestro paciente orinó al día o no. Entre paréntesis vamos a poner que no, un signo menos. En la parte de deposiciones lo mismo, entre paréntesis, más o menos, más si hizo sus deposiciones, menos si no hizo. En el peso vamos a poner mi peso, que es 55. Bueno, eso sería todo.